Bien, que la paz bendita del Señor Jesucristo habite por fe y en abundancia en sus corazones. Este es el anhelo y el deseo en mi corazón. Doy gracias a Dios por el privilegio nuevamente de estar frente a ustedes, primeramente frente a Dios y luego a ustedes. Y le doy gracias a Dios por el hecho de darnos esta oportunidad, de que vuestra voz sea escuchada por muchos lugares, que la santa y bendita palabra de Dios sea esparcida de gran manera como la semilla del sembrador. Gloria al Señor Jesucristo. Y queremos en esta tarde llevarles un pequeño mensaje que nos invita a estar unidos en amor, en buenas obras, en misericordia, en fe y en doctrina. Ese es el amor de Dios, que nos quiere ver unidos, no discriminándonos unos a otros, no haciendo lo malo, todo lo contrario, orando los unos por los otros, así como el Señor oró por toda la humanidad. Así es como el Señor quiere encontrarnos y así es como el Señor quiere que hagamos. De manera que en esta hora estaremos leyendo el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14 en adelante, para la indicación de este breve mensaje que ustedes estarán escuchando si Dios nos lo concede. Todo esto lo haremos en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que sea de beneficio, primeramente para sus almas y después para el ámbito material. Porque en todo y por todo tenemos necesidad, de lo espiritual principalmente y de lo material para seguir subsistiendo en el nombre de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Esta escritura, yo quiero decirte, querida persona, que fue establecida o fue escrita para nuestra enseñanza. Y cuando dice que todos aquellos perseveraban unánimes en oración y ruego, era porque estaban unidos con un sentimiento, con una misma mente y en un solo parecer. En ellos no había diferencia, en ellos no había discriminación, había amor, había armonía. Eso es lo que en la iglesia debe de prevalecer: el amor al prójimo, el amor al hermano, que hay una gran diferencia. La palabra de Dios habla que hay que amar al prójimo, pero aún más al doméstico de la fe, al hermano, al que está dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia tiene que permanecer unida por la fe que hay en la iglesia. Al prójimo hay que amarlo, hablándole de la palabra de Dios, invitándole al amor y a las buenas obras, ¿verdad? Pero era necesario que aquella iglesia primitiva estuviera unida de una manera muy especial. Tenían fresca la muerte de Jesucristo, pero también tenían fresquecita la resurrección del Señor, y tenían la esperanza de que así como Jesucristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros anduviéramos en vida nueva sirviéndole al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la vida nueva? El apóstol Pablo habla en el libro de Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué es? ¿A qué muerte se refiere la palabra de Dios? Muerte al pecado y vida en Cristo. La persona se bautiza, muere al pecado, sale del agua y vive una vida nueva para vivir, para predicar,
para llevar el mensaje de la palabra de Dios a otras gentes que también tengan necesidad del bautismo. Porque sin bautismo no habrá perdón de pecados. Entonces es menester llevar este evangelio, esta doctrina, para bendición de todas las personas que escuchen y atiendan el llamado del Señor Jesucristo. Así es que aquí la palabra de Dios es clara cuando dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Había oración, había ruego, porque hablaban entre ellos de la necesidad que había entre los hermanos. Y esa necesidad era compartida, porque está establecido en la palabra de Dios que cuando un dedo duele, duele toda la mano. Así es la iglesia. En la iglesia, cuando un miembro está falto de alguna necesidad que tiene, la iglesia tenemos que unirnos para solventar, ¿verdad? Y solivianar las cargas los unos de los otros, porque este es el amor de Dios. Sobrellevar las cargas los unos de los otros, porque esto es santo y agradable a la presencia del Señor. Si esto hacemos, si nos unimos en amor, si nos unimos en oración y ruego, y estamos unánimes siempre en ese precepto, vamos a ser vencedores, vamos a luchar y vamos a vencer, porque el Señor Jesucristo nunca nos dejará en derrota, porque de su mano iremos siempre de triunfo en triunfo. Con el Señor no hay derrotas, con el Señor hay victorias. Por ello, por esta razón, tenemos que unirnos, porque una iglesia, cuando se divide en pareceres, la palabra de Dios indica: sabe el diablo que si una casa está dividida, sola se destruye. Una iglesia dividida, con hermanos con un parecer y otros con otro parecer, dividida, no permanece. Por eso la palabra de Dios enseñó, o más bien indicó a los apóstoles, cuando Cristo iba a ascender a los cielos, Él les dijo: váyanse a Jerusalén y no vayan a salir de ahí hasta que sean revestidos de poder de lo alto, porque hasta entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en todo Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo iban a ser testigos sin el poder del Espíritu Santo? Estaban vacíos, estaban sin poder. Era necesario recibir poder de lo alto, recibir el Espíritu Santo. Pero una vez recibiendo el Espíritu Santo, ahora vemos a los hermanos reunidos, todos unánimes, en oración y en ruego. Estaban dispuestos, gloria a Dios, a que las cosas que pasaban mal, buscarle una solución. Hablaban de Judas el transgresor, pero ya tenían dos personas dispuestas para que uno tomara su oficio, para que uno llenara el lugar que Judas por su traición había dejado. El Señor Jesucristo quería una iglesia completa en aquel tiempo, pero ahora no es la excepción. Hoy quiere el Señor Jesucristo una iglesia igual, una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, una iglesia que no tenga ninguna relación con el pecado. Tenemos que salir del mal, buscar el bien, buscar la paz y seguirla con todos, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es necesario que como iglesia, querida persona, estemos unidos en oración y en ruego. Si en la congregación donde tú estás, tú que me estás escuchando, en esa congregación tú ves ciertas divisiones, puedes llamarles la atención, puedes exhortarlos, que se unan, que echen fuera las diferencias, porque una iglesia dividida no es iglesia de Dios. La iglesia de Dios tiene que estar unida con un mismo propósito y un mismo espíritu, unida en el amor de Cristo. No tiene que haber discriminación, no tiene que haber diferencia, tiene que haber unificación espiritual,
para que todo lo que le pidan a Dios en oración, para que todo lo que le pidan, el Señor se los dé. Por ello es tan importante que se predique este mensaje, unidos por el amor, unidos siempre, caminando de la mano de Dios. Gloria al Señor Jesucristo, porque si tú ves el riesgo de una iglesia dividida, ahí es donde el diablo entra como león rugiente y busca almas para devorar. ¿Qué hace una iglesia dividida? Se empieza a esparcer unos para un lado y otros para otro. Y ahorita están en un templo y ya mañana ya no están en ninguno, porque el diablo hizo presa de ellos. Por eso la palabra de Dios dice: y todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego. La oración, la fuerza de la iglesia. El ruego, el Señor dice: clama a mí, yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú ruegas al Señor, el Señor está al tanto de tu ruego. El Señor está al tanto de tu oración. ¿Qué le pides? Lo que le pidas, Él te lo va a dar. Porque Él tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle. De manera que la oración y el ruego al Señor Jesucristo por las necesidades que tenemos son indispensables. Hay que pedirle al Señor, hay que rogarle al Señor. Al Señor no se le puede ordenar, pero sí se le puede rogar. Bendito el Señor Jesucristo. De manera que yo en esta tarde te presento a través de la Escritura una iglesia unida, unánimes en oración y ruego. Una iglesia preocupada por los hermanos, por las hermanas, por las viudas, por los huérfanos, porque esa es la iglesia de Dios, que tiene preocupación por los necesitados. Alabado sea el Señor, porque este es el sello indiscutible que el Señor Jesucristo estableció para nosotros como iglesia. Él dijo: y en esto conocerán todos que sois verdaderamente mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado. Esto es lo que quiere el Señor. De manera que en esta hora reitero la pregunta: si tú estás en una iglesia donde hay discriminación, donde hay diferencias, donde hay controversia, ten cuidado. Tienes capacidad de decir, de exhortar, porque Pablo a los colosenses dice: enseñados y exhortados los unos a los otros en toda sabiduría. Si tú sabes que hay discrepancia, ponte a platicar con los hermanos y diles que la discrepancia, las diferencias no son gratas a la presencia de Dios. Esto te encomiendo, esto te pido. Sírvele al Señor. Todos somos miembros los unos de los otros, pero todos debemos de trabajar en bien común por la obra bendita del Señor Jesucristo. La obra del Señor es santa, la obra del Señor es limpia, sin mancha, sin ninguna cosa que contamine la vida del ser humano. Todo lo contrario, que vaya día tras día limpiándose en aumento como la luz de la aurora. La vida del cristiano así tiene que ser, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tenemos que llegar a la estatura del Señor. ¿Cuándo? Cuando la palabra de Dios se cumple en nosotros, cuando lo miraremos tal y como Él es. Un día se llegará el momento en que miraremos al Señor. Hoy lo predicamos sin conocerlo. Llegará el momento en que lo conoceremos tal y como Él es. Y entonces la gloria del Señor estará manifiesta en su totalidad en nuestras vidas. Por lo tanto, mientras llegue este tiempo, la palabra de Dios dice que nos animemos con estas palabras para llegar hasta la presencia de Dios en el tiempo preciso de mi Señor Jesucristo. Anhelo en mi corazón y en mi alma que este breve mensaje que el Señor Jesucristo ha puesto en mis labios sea en beneficio de tu crecimiento. No te desanimes,
por muchas pruebas que vengan, no te desanimes, porque es menester que el cristiano pase por pruebas. No te desanimes cuando mires a un pecador que está en la opulencia y tú que eres cristiano estás en decadencia. No te desanimes. Salomón dijo que él se admiraba de las cosas que estaban sobre la tierra bajo el cielo. Y él dice textualmente en su palabra, en los proverbios, dice: he visto a hombres pecadores vivir como los más justos, con mucha riqueza, con mucha bendición, de todo. Y luego él mismo dice: y he visto hombres justos sufrir como los peores pecadores. Amén. De manera que no te desanimes. Dios está contigo. Vienen pruebas, vienen luchas, muchas cosas, pero de todas esas el Señor tiene promesa para ti, para mí. Nos va a librar. Gloria a Dios. Nos va a librar de todo lo que de una o de otra manera nos aqueja, porque el Señor está presto para aliviarnos de todas las cosas que nos aquejan en nuestra vida. Yo deseo en mi corazón y en mi alma que la palabra de Dios haya llegado limpia y transparente a tu vida y que no te desanimes. Tenemos que estar unánimes en oración y ruego para poderle decir al Señor: aquí estoy, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Deseo en el alma que el Señor Jesucristo te bendiga, que te dé la paz y la tranquilidad necesaria, y que el Señor Jesucristo te lleve de la mano cual si fueras un hijo pequeño. Dios te bendiga.